Entonces, vamos a comenzar nuestro segundo libro, ¿cierto? Nuestra segunda guía de aprendizaje. Y fíjense el título, dice Literatura, 1000 identidades posibles, ¿ya? Entonces aquí ya planteamos la primera diferencia con lo que estábamos trabajando en el libro 1, ¿cierto? Porque el libro 1 estaba asociado aquí. A ver, ¿se acuerdan? Nuestra primera guía, la que estuvimos trabajando. Literatura, comunicado, somos. Estuvimos trabajando, en la guía 1 estuvimos trabajando el texto expositivo, ¿cierto? Expositivo, sí. Ya, entonces ahora, fíjense, vamos a tener otros objetivos, ustedes ya lo conocen, y vamos a ir acá, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esta guía? ¿Qué es lo que ustedes pueden aprender? Dice participar en grupos de conversación y discusión usando distintos registros de hablas que se manejan según la situación comunicativa. ¿Qué significa eso? Que vamos a conversar, obviamente, vamos a cada uno aportar sus ideas, pero siempre, como dice ahí, respetando el registro de habla. No lo vamos a hacer de manera inculta, sino que nos vamos a ir adecuando a la situación de clase que tenemos, ¿ya? Leer comprensivamente textos literarios, fíjense bien, de los géneros narrativo y lírico. Entonces aquí ya aportamos un granito más a nuestro aprendizaje, porque en el texto anterior, ¿cierto? En la guía anterior nosotros nos enfocamos en el texto expositivo, y si bien leímos un texto literario, no era la finalidad del texto, sino que la idea era pasarlo después a una noticia. Pero ahora sí vamos a leer texto literario para analizarlo como texto literario. Vamos a identificar algunos rasgos básicos de algunas obras leídas con respecto al género que pertenece, a los mundos literarios que construyen, allá al contexto, ¿cierto?, que tienen para una mejor comprensión. Vamos a seguir aplicando estrategias de lectura, en la medida que cada uno pueda, ¿cierto?, podrá producir algún texto escrito con intención literaria. Ahí va a quedar una tareita cortita de día. Y producir comentarios escritos, dice, sobre programas de televisión, eso viene como al final. Obviamente vamos a aumentar el vocabulario y reconocer los propósitos e intenciones en algunos mensajes de los medios y los efectos que buscan, ¿ya? Pero esencialmente vamos a estar asociando a los textos literarios. Entonces, como dice ahí, para saber hay que leer, y el título ya lo dice todo, dice texto literario, Obvio. ¿ya? Y comenzamos entonces. A diferencia del texto expositivo, que es de carácter objetivo, ¿ya? ¿Se acuerdan por qué era objetivo? ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y subjetivo? Ay, se me fue. ¿Cuál de los dos tiene opinión? ¿El objetivo o el subjetivo? ¿En cuál puedo decir? El subjetivo. Ya, en el subjetivo yo puedo decir lo que pienso, ¿cierto? Sí. En el objetivo no podemos. Entonces, acuérdense que cuando nosotros analizamos la noticia Subjetivo. daba a conocer claro, la El noticia objetiva subjetivo. porque Como la verdad. da a conocer un hecho, ¿cierto? Sí. Da a conocer lo que pasó y nadie lo va a cuestionar. Entonces, a diferencia del Es texto cierto, lo expositivo, veo. que se escucha frío, que es de carácter objetivo y presenta información o explicaciones acerca de hechos de la realidad, el texto literario tiene un carácter subjetivo, puesto que se trata de una creación artística a través de la cual expresar sentimientos y emociones. Chiquillos, ahí vayan silenciando algunos micrófonos, después, cuando quieran hablarse de silencio, no hay problema, para que no se nos acople. Entonces, el texto literario tiene un carácter subjetivo porque se trata de una creación artística a través de la cual se pueden expresar sentimientos, emociones, visiones de mundo, etc. Entonces, fíjense, esto es súper importante. La primera diferencia que vamos a tener entre un texto literario y un texto no literario es que en el caso del texto literario siempre voy a encontrar subjetividad porque hay una creación detrás, ¿ya? Entonces hay una mirada distinta, ¿ya? Se pueden expresar sentimientos, hay emociones, hay una forma, o como dice, hay una visión de mundo, que es un mundo creado por lo demás, y eso ya me da una noción distinta. En cambio, el texto no literario es netamente objetivo y nos da, ¿cierto?,
una mirada real en torno a un hecho real, por ejemplo. También dice producto de un contexto histórico, social y cultural en el cual se encuentra el escritor o escritora. Como creación artística tiene un propósito estético, y eso también es súper importante, para captar la atención del lector. En consecuencia, el mundo que se presenta en el texto literario es creado por su autor o autora y como tal siempre Ficticio. es ficticio, aunque esté basado en la realidad. La vida. Fíjense ese detalle. En el texto Ficticio. literario, el mundo creado es ficticio, Ficticio. aunque esté basado en la realidad. O sea, yo puedo crear una historia de algo que pasa en la realidad o de algo que pasó en la realidad, pero como es una creación, como va a cambiar a lo mejor el nombre de los personajes, Los personajes. ¿cierto? O le puedo agregar cosas o sacar cosas, entonces ya eso lo hace ficticio. Ojo, Ficticio. que en el caso de la literatura, hablar de ficticio no es hablar de algo falso, sino que en la literatura ficticio se entiende como creación, ¿ya? Como cambiar las cosas, cambiar los nombres, los lugares. Por ejemplo, cambiar nombre, cambiar lugares, inventar nombres, inventar Inventar, lugares, claro. inventar Claro, lugares como en un libro. que no vamos a, claro, lugares que no vamos a Sí. encontrar nunca en la realidad, por ejemplo, y lo podemos inventar, ¿ya? Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas han leído ustedes? O que se acuerden desde niño incluso que les leyeron alguna vez. Los libros que mandaban a estudiar cuando estábamos en el colegio. Ya, por ejemplo, ¿leyeron La Caperucita Roja? Claro. Ay. ¿Cuál? ¿La Caperucita Roja la leyeron? Sí. Ya. Y en Eso la es realidad, ficticio, ¿o no? ¿podemos encontrarnos con un lobo que hable? Posible. No, No. eso es algo ficticio. Esa, Es claro, ficticio, pues. ahí ya tenemos el grado de ficción. Pero hay un detalle. ¿Por qué nosotros nos creemos todas esas historias? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creemos en esa historia? ¿Por qué nos creemos esas Porque se historias? basa como en la imaginación, ¿o no? En algo que, claro, como dice la palabra, algo ficticio, es como cuando, ay, no sé cómo explicarlo. A ver, trate nomás, dele que se puede. Pero claro, uno de niño, porque bueno, de adulto uno ya sabe que no, es algo que es mentira, pero de niño, uno de niño se cree muchas cosas porque uno en sí trabaja como la imaginación, ¿cierto? Claro, Es como claro. cuando uno de chiquitito le decían, llegar Navidad y si te portaste bien, el viejito Pascuero te va a traer muchos regalos. Claro. Y uno Lo que creía en pasa el es, sí, claro, y uno le cuentan esa historia. ¿Se fijan? Entonces, fíjense, aquí hay un detalle. Y aquí ya me salí del librito, pero esto después yo se los puedo enviar. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que literatura, dentro de sus acepciones, es el arte de la expresión verbal. Y también es el conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o de un género. Por lo tanto, si nosotros mezclamos estas dos definiciones, cuando hablamos de literatura, sí o sí tenemos expresión que se hace a través de las palabras. Y una vez que tenemos ya una cantidad específica de producciones de esta expresión verbal, nosotros las vamos uniendo y las vamos clasificando. ¿Ya? De ahí que después existen los géneros literarios, los géneros narrativos, dramáticos, qué sé yo. Ahora, en el libro se comentaba lo siguiente, decía algo de un contexto de producción. Y eso significa que para poder analizar una obra, tenemos que considerar todo lo que está presente cuando se crea esa obra. Es por ello que se debe tener en cuenta tres tipos de contextos: el histórico, el cultural y el literario. Literario, sí. ¿Ya? Entonces, en el caso del contexto histórico, me dice que está integrado, por todos los datos del mundo histórico que determinan la personalidad del escritor. O sea, acá ya tiene que ver exclusivamente con el escritor. El escritor tiene ciertas características, tiene su historia de vida, él nació en una época en particular y eso, lo queramos o no, va a estar presente en la obra de alguna manera. Lo otro es el contexto cultural. Ahí, pueden silenciar el micrófono ahí, porfis.
Considera los modos de vida, ritos, artes, tecnología, tradiciones, creencias, ¿ya? Y eso tiene que ver entonces netamente con la cultura de la época en la que el escritor se Se inserta, vivía. ¿ya? Sí, po. Claro, no es lo mismo un escritor de ahora, del 2020, que un escritor del 1500 o del 1700. ¿Por qué? Es Porque que era distinta culturalmente época, pues. son distintas épocas, son distintos modos de Sí, vida, hay una visión de mundo distinta también. Y también. después viene el contexto literario, que tiene que ver con el periodo, o sea, estamos hablando de la época Con antigua, el que desde el tiempo. inicio de la literatura hasta el siglo IV, y ahí tenemos la literatura griega, ¿cierto? Por ejemplo, las hazañas de los héroes, la Ilíada, la Odisea, todos esos libros. Los géneros, narrativo, lírico, dramático, los temas, porque de acuerdo a las épocas también hay temas que son más relevantes que otros, motivos, la función de la literatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Edad Media la literatura tenía una finalidad didáctica, pero una finalidad didáctica específicamente asociada a al cristianismo. ¿Se fijan? Entonces, y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque en la Edad Media la iglesia, entre comillas, se toma el poder, y al tomarse el poder, entonces hace, ¿cierto?, que todo gire en torno a un Dios, y es el Dios cristiano. ¿Se fijan? Entonces, de alguna manera todo está asociado. No es que sea literatura religiosa, no, nada que ver, no es literatura religiosa, sino que lo que tratan de hacer es de alguna manera dar una visión, ¿cierto?, para enseñar en torno a este Dios cristiano, ¿ya? Entonces, si la intencionalidad es estética, la obra va a ser calificada como literaria, ¿ya? Si de alguna manera, ¿cierto?, se quiere escribir de manera distinta, entonces vamos a tener una obra literaria. Y el público, el receptor, puede determinar si es literaria o no, ¿cierto? Y eso dice que en el lenguaje utilizado prevalecen las connotaciones, las figuras literarias. Aquí entramos en otro tema. ¿Por qué nosotros hacemos la diferencia entre una noticia y un cuento? Porque en un cuento los hechos no necesariamente son reales, pero la forma de escribirla va a ser distinta. Y, por ejemplo, yo les hablaba de la Caperucita Roja. Para que nosotros creamos que existe un lobo que hable, se ocupa una figura literaria específica para el lobo, que es la personificación. Le doy características de persona al lobo, como por ejemplo que habla, ¿cierto? Y con eso nosotros vamos creyendo que esa historia puede existir. ¿Se fijan? Entonces, Uno esa puede es la inventar, profe, puede inventar una historia, Por supuesto, por supuesto. pero son como, vamos a colocar como más ficticios, sí, pues. Digo, cosas que no Sí, existen, o a lo mejor puede ser en distintas formas de decirlas. es que aquí llegamos a esto. Miren, Mm. cada vez que estamos ante una obra literaria vamos a considerar lo siguiente. Hablar de obra literaria puede ser un cuento, una novela, un poema, una obra dramática, o sea, una obra que después se puede representar. Y cuando estemos ante una obra literaria, vamos a considerar lo siguiente. Fíjense, ¿qué dice aquí? Situación comunicativa ficticia. Ficticia. Fíjense ese detalle, ficticia. Ah, ya. ¿Por qué? Porque vamos a tener, y aquí hay un detallito, esto no aparece en el libro, pero yo se los voy a enviar. Fíjense, la literatura existe en nuestra realidad como un importante elemento de nuestra red cultural que nosotros hemos construido como seres humanos. ¿Qué significa eso? Que la literatura, como si la tomamos como objeto, existe en nuestra realidad. Es Nosotros real. vemos los libros, son reales, ¿cierto? Y por eso Sí. existe en la realidad. Pero cuando nosotros abrimos el libro, nos vamos a encontrar con algo que es ficticio. ¿Se fijan? Entonces, todo esto que está aquí afuera, miren el esquemita, todo esto que está aquí afuera es de la realidad. O sea, tengo un autor real, o sea, tengo un señor o una señora que se le ocurrió inventar una historia, o se le ocurrió expresar sentimientos y emociones y hacer un poema, o se le ocurrió inventar una obra en donde los personajes dialogan y esa obra después se puede presentar en un teatro. Y eso existe, ese señor o esa señora existe en la realidad. Y ahí podemos tener a Pablo Neruda, tenemos a Gabriela Mistral, tenemos a Isabel Allende, etc. Tuvimos a Cervantes, etc. Eso existió en la realidad. Y estamos nosotros como receptores reales también, como lectores reales. ¿Se fijan? Entonces, dentro de eso, la literatura existe en la realidad. Pero aquí, como yo les decía, el código, ¿cierto? Porque tienen que escribirlo en un idioma específico, Idioma, claro.
y no puede llegar de manera visual o Canalización auditiva. ¿Por qué? auditiva, Porque sí. ahora existen los audiolibros, ¿cierto? Sí, Existen los audiolibros, o si nos vamos a YouTube, vamos a encontrar poemas declamados, entonces nos puede llegar por la vía auditiva, no hay problema. Pero eso está dentro de nuestra realidad. Pero fíjense, tenemos este librito, y este librito de alguna manera ahí tiene como alitas, porque cuando lo abrimos, nosotros entramos a este círculo que es ficción. Fíjense, entonces nos vamos a encontrar con un inventamos. mensaje, que es el texto en sí, y nos vamos a encontrar con un emisor ficticio, o sea, en el caso de los cuentos, de las novelas, de las leyendas, vamos a tener un narrador, que no existe en la realidad, es inventado por el autor, pero es él el que nos va a contar la historia. ¿Se fijan? Mm, Vamos a tener, por ejemplo, un hablante lírico en los poemas. O sea, no es Pablo Neruda el que nos da el poema, sino que es un hablante lírico, es una voz ficticia que está en el poema y que nos expresa sentimientos y emociones, y que aunque Pablo Neruda haya muerto, aún nos puede expresar sentimientos y emociones, porque como es en ficticia, la por eso existe. ¿Se fijan? mm, Y en el caso del género dramático, vamos a el encontrar a personaje. los propios personajes que con su diálogo nos muestran sus acciones, ¿cierto? Sus emociones, etcétera, ¿ya? Entonces, eso, y ahí está un poquitito la gracia, no quiero decir la magia porque si no nos confundimos, pero la gracia de la literatura está en eso, que cada vez que nosotros podemos acceder a un libro, ¿cierto? Ya sea de poema, ya sea de novela, de cuento, de leyenda, o no sé, por ejemplo, Shakespeare, en el caso de Romeo y Julieta, Hamlet, cada vez que nosotros abrimos ese libro nos vamos a encontrar con esta característica de la ficción. ¿Se fijan? Y vamos a tener entonces en ellos, sobre todo en el caso del narrativo, pero también se puede dar un poco en el dramático, vamos a encontrarnos con mundos creados. O sea, aquí nosotros tenemos la gracia de que nos vamos a pegar, como se dice en Chile, una volada, ¿ya? Pero una volada buena onda, una volada literaria, no de las 8, ¿ya? Entonces vamos a volar con la imaginación. ¿En qué medida vamos a volar con la imaginación? En que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con mundos que son iguales a los de nosotros. Nos vamos a encontrar con un mundo realista o cotidiano que tiene las mismas características que nuestro mundo real. Entonces vamos a encontrar una persona que va al trabajo, que a lo mejor subiendo la escalera se cayó, tuvo un accidente, tuvo que ir al hospital, le dieron licencia y después en su casa le pasaron una serie de cosas, pero nada de fuera de lo normal, ¿se fijan? Tengo frío. En el caso del mundo fantástico, nos vamos a encontrar, y aquí ya nos vamos con mucha imaginación, porque en el fantástico nos encontramos con todos esos hechos sobrenaturales. Fantasioso. Sí, pero ojo con esa palabra, porque esa palabra a veces se asocia a otros mundos que están ahí. Miren, para que se acuerden siempre, cuando se hable de mundo fantástico, acuérdense de los fantasmas. ¿Por qué? Porque el mundo fantástico en literatura está asociado a hechos paranormales. ¿Ustedes vieron alguna vez, ustedes tienen que haber visto, porque son como de mi edad, ¿vieron alguna vez El día menos pensado? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuál era la gracia de eso, de ese programa? Que mostraban hechos paranormales. paranormales. O sea, la persona estaba en su cama y de repente de la nada alguien le tiraba los pies. Es cierto, sí. Y no había nadie, o sea, no era que la hermana o el marido, no sé quién, le tirara, no, o sea, no había nadie en la casa, pero alguien la tiraba de la cama, ¿cierto? Sí, po. O se abría la puerta de la nada, o las ventanas, o no sé, pues O se ya. movían los muebles. Claro, o se movían los muebles, o ya, en caso más extremo, empezó a salir sangre de la pared. También. Entonces, eso que no tiene explicación en lo normal, ¿cierto? Está asociado a las historias fantásticas. Fantásticos. ¿Ya? ¿Ya? Y eso, por eso le digo que es súper importante que esto quede claro, porque resulta que a veces se confunde con otro mundo que vamos a ver en un momentito más. ¿Ya? Ahora, dice aquí onírico.
lo onírico es parecido a lo fantástico. ¿En qué sentido? En que se pueden dar cosas sobrenaturales, o paranormales, perdón, pero la gracia de lo onírico es que en algún momento la persona despierta. ¿Por qué? Porque lo onírico se asocia a los sueños. Todos los sueños que nosotros Ya. tengamos, ¿cierto? Todos soñamos. A veces nos acordamos y otras veces no nos acordamos, pero cada vez que nosotros contamos un sueño y llegamos a la parte en donde decimos, y entonces desperté, entonces llega hasta ahí el mundo onírico. Eso es Eso es onírico. onírico. Ah, Lo onírico se relaciona al mundo de los sueños. con los Entonces, sueños. a veces los sueños son súper reales. A veces uno está en su vida normal, pero siempre hay algo que uno dice, ay, ¿por qué? O no sé, de repente en el sueño le está pasando algo y uno grita. ¿Se han fijado que uno quiere gritar, pero no puede gritar? Como que No no le puede, sale la sí. voz. Ya, O y quiere ahí, llorar, tampoco puede. y tampoco puede llorar, y quiere correr, y alguien lo toma, y no puede. Entonces, bueno, esas cosas de Parálisis del repente, sueño. sí, esas cosas de repente, en algún momento uno va a despertar, y entonces ahí ya se dio cuenta que ese mundo que vivió ahí es onírico, ¿ya? Eso Onírico. es bien importante. Ahora, ¿por qué se lo estoy mostrando aquí y no en el libro? Porque en el libro aparecen juntos. El fantástico con el onírico aparecen juntos, pero hay que hacer esa diferencia, ¿ya? Hay que hacer la diferencia entre que uno tiene que ver con lo paranormal y el otro tiene que ver con el mundo de los sueños. Para que se parecen, están dentro de Sueños. la misma categoría, pero hay que hacer esa diferencia. Después viene el mundo de ciencia ficción. Quizás este es más fácil para ustedes. A Ciencia ver, ficción. Ah, ¿qué diráis? A ver, sí, pues ¿qué se las relaciona? películas son las películas que hacen por donde hacen explosiones, cuando saltan de un avión, cuando Ya, ahí algo así. tenemos las películas de acción, dice usted. Pero aparte de la Sí, acción, porque aparte de la acción, la gracia de la ciencia ficción ficción, es que hay una ciencia ficción, o ficción. sea, hay una creación, hay una invención, hay una historia inventada. Pero ¿cómo se Ujú. puede o cómo nosotros nos creemos esa historia inventada? Porque tiene que ver, todo lo que ocurre en esa historia inventada tiene relación con la ciencia, tiene explicación con algo científico. Entonces, sobre todo las películas de Marvel, ¿quién ha visto X-Men? Bueno, todos los Sí, Vengadores y todas esas cosas. esa es ciencia ficción, po. Eso es ciencia DC. Sí, ficción. ¿Por qué? Porque siempre de alguna manera sí, hay algo científico, hay un proyecto, hay un gen, hay una molécula, hay no sé qué miércoles que hace que la empresa explote o que alguien tome una característica específica o que adoptó poderes, qué sé yo. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con la ciencia ficción. Que es la cosa. Spider-Man, se las doy así súper fácil. El hombre araña, ¿por qué se convierte en hombre araña? Porque tocó o lo mordió una porque le araña picó que una tenía, araña. pero no cualquier Lo araña, picó era una una araña araña, que sí, tenía una po. intervención ahí genética, No, sí, po. ¿cierto? Y eso, Estaban en un laboratorio. claro, estaba en un laboratorio. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos eso de la ciencia ficción. Y bueno, de ahí tenemos todo el resto de historia que hemos conocido. Ya en La Guerra de los Mundos, que es un libro que después igual lo hicieron película, también, ya, entonces ahí tenemos esta ciencia ficción. El mundo utópico viene el nombre Utópico. de un libro que se escribió en el Renacimiento, de un señor que se llama Tomás Moro, y que se llama Utopía. Y la gracia de este mundo utópico es que es un mundo ideal, es un mundo perfecto. Y en el fondo se dice que es un mundo que no va a existir, porque para que exista un mundo perfecto, las personas y las cosas que existen ahí tienen que ser Tiene que ser perfectas, distinta. perfectas, Perfecto. perfectas. O sea, no existirían epidemias, no existirían guerras, no existiría corrupción, no existirían los saqueos, porque las personas van, sacan lo que necesitan y se lo llevan. No se lleva la tienda entera, por ejemplo. ¿Ya? No existirían los robos, no existiría la envidia, o sea, mundo Claro. perfecto. Ahora, hay una película que se me olvida en este momento, si no me equivoco se llama Elysium, creo que se llama Elysium, y si no se la ratifico, pero en esa película se da que está el mundo ya en un año específico, pero muy decadente en el futuro, y muchas enfermedades, y paralelo a eso hay una nave que los lleva a otro planeta, si queremos llamarlo, a otro Planeta, sí. lugar, en donde los sanan.
Y ese planeta es perfecto. Y la máquina en sí, ahí se mezcla ciencia ficción con utopía, porque la máquina en sí, ¿qué es lo que hace? Regenera todos los tejidos. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer, las meten en esa máquina, le regeneran todas sus células Y y las ya no sanan, tiene po. más cáncer. ¿Ya? Entonces, Ujú. a ver, ahí se mezcla un poco la ciencia ficción, porque tenemos esta tecnología al máximo, pero también se mezcla lo utópico, La porque el lugar utopía, a donde lo sí, llevan, voy a buscar bien utópico. el nombre, el lugar donde lo llevan es un lugar perfecto, es un lugar donde no hay contaminación, es un lugar donde las personas no tienen ningún problema, entonces se mezcla un poquitito esas dos cosas, ¿se fijan? Se mezcla como lo mejor de los mundos está en ese lugar, ¿ya? Después, bueno, tiene otra resolución la película, pero básicamente en esa esencia se mezclan esos dos munditos, ¿ya? Hasta ahí, chiquillos, dudas. El nombre de la película. El nombre de la película, sí, si no me equivoco, se llama Elysium. Elysium, Elysium. sí, Elysium, Elysium. Si no me equivoco es esa. La voy a buscar y se las voy a mandar por WhatsApp, pero creo que estoy 95% segura que es esa. El otro 5% tengo que ratificarlo, ¿ya? Eso, entonces, tenemos otro mundo que, miren, el nombre lo indica todo. El mundo En absurdo. lo absurdo. Ah, ¿Por qué absurdo? Porque no tiene una lógica muy racional, porque pasan puras cosas, generalmente se asocia a lo más divertido también, se asocia mucho a las comedias. Lo absurdo es cuando las cosas que ocurren no tienen sentido, pero no como lo que pasa en lo paranormal, sino que no tienen sentido porque no hay una lógica detrás. ¿Han visto Mr. Bean? sí, Ya. Sí. ay, no me ¿Cuál es la gusta gracia esa del cuestión. ¿Cuál es la gracia del Mr. Bean? Es que todo lo que hace no tiene Le mucho sale mal. sentido, Lo hace ¿cierto? muy, Claro. Lo eso, hace mal, no sé, yo siempre me absurdo. acuerdo, Muy me acuerdo de un menso. capítulo como súper antiguo donde él va a un baño y se le moja el pantalón y trata de secarse el pantalón con la secadora El de Mr. mano. Bean. Eh, Entonces, hay una serie de elementos, ¿cierto?, que le van pasando. En otra, Eso, hay otro más viejo Mr. todavía, Bean. donde creo que él tiene Eso está hablando tienen la como la cosa. reunión con la Lo reina absurdo, de algo Inglaterra, de lo entonces absurdo de también, las películas. lo Claro. absurdo. Ah, sí, que sale Entonces, con ella. sí, entonces como Sí. bien, ahora creo que lo hicieron en monitos animados, en dibujos animados. Animado, sí, Sí, sí. pero la lógica es la misma, o sea, son cosas que le van Sí. pasando y que de repente no tienen mucho sentido. Cuando le habla a su Le habla oso, como que tiene Chesosito. un osito, entonces, bueno, esas cosas que a la larga también hacen reír. Claro. Porque no hay una lógica detrás, ¿ya? Entonces, Coherencia. claro, no hay coherencia, si esa es la gracia, no hay coherencia, ¿ya? En libro, por ejemplo, Mm, hay uno que se llama La Cantante Calva, que tiene solo el nombre de Cantante Calva, no hay ningún personaje que sea la Cantante Calva. ¿Se fijan? O sea, ya desde el nombre es absurdo. Entonces, por absurdo. ejemplo, en ese libro hay un bombero que anda buscando incendio por las casas. Entonces, así como que golpea, hola, buenas tardes, por casualidad no tendrá un incendio por aquí, pucha, que sabe que hoy día no ha pagado nada. ¿Se fijan? O el matrimonio de ese texto, hablan y después de como una hora se dan cuenta que son matrimonio. Ay, le dice, pues si tú eres mi marido, uy, si tú eres mi señora, no te puedo creer, ay, ahí se dan un abrazo. Entonces hay mucho también ahí de crítica, hay mucho de crítica social, porque en el fondo, en eso que les decía de este matrimonio que después de una hora se da cuenta, la crítica es a la incomunicación, Claro. que viven las personas. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es en el caso de lo absurdo. Y en el caso de lo Lo maravilloso, maravilloso. aquí está un poco lo que yo creo que decía delante de su compañera, esto de lo fantasioso. Lo maravilloso, acuérdense inmediatamente de las hadas madrinas, de la Cenicienta, por ejemplo, si vieron La Bella y la Bestia, las tacitas que hablaban, ¿ya? Sí. Alicia. Eso, Alicia en el País de la Alicia en el País de la Maravilla. Alicia en el Maravilla. País de la Maravilla. Recuérdenme Sí. de hablar, la próxima clase recuérdenme de hablar de Alicia en el País de la Maravilla, porque ahí encontramos como 5 mundos, pero eso va más Sí. largo, así que Distinto, hablemoslo en la otra sí. clase. Pero sí, ahí está, totalmente. O sea, todo lo que nosotros no podemos tener de ninguna manera en la realidad lo vamos a encontrar en ese mundo. Los caballos que hablan, las vacas que Maravilloso. vuelan. Si tienen Vuelan niños, los El unicornios. conejo, el conejo, ¿cierto? El conejo que anda apurado con el reloj, que anda todo los el tiempo apurado. unicornios, claro. Bueno, Harry Potter tiene mucho de mundo maravilloso. Sí, El demasiado. Señor de los Anillos, ¿se fijan?
Entonces lo tenemos ahí, pero súper clarito. Chiquillos, voy a dejarlo hasta ahí porque se me va a cortar y no quiero que quedemos ahí a la mitad. Así que para la próxima clase vamos a dejar el mítico y el real maravilloso. Aunque el mítico sí, súper cortito. Es bien parecido al maravilloso con la diferencia que acá hay dioses. Entonces, si han visto la Odisea, si han visto o han leído la Ilíada, Hércules, las historias de Hércules, bueno, ahí, todo lo que tiene que ver con los dioses está asociado a lo mítico. Bueno, ¿para qué decir todos los mitos, cierto, que tenemos acá también en Chile, cierto? O los mitos griegos, sí o sí, están ahí asociados ahí a ese mundo, ¿ya? Así que por hoy día, chiquillos, bueno, quiero que se me corte antes de sin despedirme. Creo que avanzamos harto, ¿cierto? La literatura a mí me encanta, sí, en realidad todo lo que vamos hablando me encanta porque se da un diálogo súper entretenido. Yo les voy a mandar esto al WhatsApp, no al tiro, porque esta es la guía que tengo al otro colegio, entonces le voy a poner el logo del de ustedes, pero se los voy a enviar, ¿ya? Para que lo puedan tener y acordarse de esto. ¿Les parece? Ya, profe. Y hoy día entonces lo dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado, estuvo entretenido, creo yo. Así que lo importante es que vayan aprendiendo. En el librito vayan de todas maneras avanzando ahí con la lectura de lo que aparece y ya la próxima clase conversamos más sobre los tipos de mundo para que veamos dónde los vamos viendo en las películas y en los libros y en las historias que hemos tenido la experiencia de leer. ¿Ya, chiquillos? Ya, profesora. Un abrazo grande, cuídense. Chao, Usted también, cuídese. Gracias, chao. Chao. Chao.